Capítulo 12. Entrando en el infinito. Desde el principio de los tiempos, el ser humano, a pesar de sus apetitos y deseos carnales, en medio de su aprehensión a los objetos materiales y temporales, por intuición, siempre ha sido consciente de la limitada, fugaz e ilusoria naturaleza de su existencia material, y en sus momentos de cordura y silencio, ha intentado llegar a comprender lo infinito y se ha dirigido con emotiva aspiración hacia la tranquila realidad del corazón eterno. Aunque en vano imagina que los placeres terrenales son reales y satisfactorios, el dolor y el sufrimiento le recuerdan constantemente su naturaleza irreal e inútil. Como siempre ha luchado por creer que la completa satisfacción se encuentra en los objetos materiales, sabe de antemano que hay algo en su interior que se rebela contra esta creencia, lo que de inmediato se convierte en una contradicción de su mortalidad esencial y en una prueba concluyente e imperecedera de que sólo dentro de lo inmortal, lo eterno y lo infinito puede hallar la verdadera felicidad, una satisfacción permanente y una paz perfecta. Y de esta forma, es aquí donde se encuentran los elementos comunes de la fe. Es aquí donde se encuentra la raíz y la fuente de todas las religiones, el alma de la hermandad y el corazón del amor. Es aquí donde comprendemos que los seres humanos somos esencial y espiritualmente divinos y eternos, y que inmersos en la mortalidad y agobiados por las angustias, siempre nos esforzamos por entrar en la conciencia de su verdadera naturaleza. Baruch Spinoza comentó: por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. El espíritu del hombre es inseparable del infinito y no puede satisfacerse con nada que no sea el infinito. La carga de dolor seguirá pesando sobre su corazón y las sombras del sufrimiento continuarán obscureciendo su camino hasta que no detenga sus andanzas en el mundo de las ilusiones y regrese a su hogar en la realidad de lo eterno. Así como la gota más pequeña que se retira del océano sigue conservando todas sus propiedades, aquel que con pleno conocimiento está separado de lo infinito sigue conservando dentro de sí su semejanza. Y al igual que la gota de agua debe, por ley de su propia naturaleza, encontrar su camino de regreso al océano y perderse en sus silenciosas profundidades, así también el ser humano debe regresar a su origen y perderse en el gran océano de lo infinito por la ley indudable de su naturaleza. El objetivo del ser humano es volver a ser uno con el infinito, y estar en armonía perfecta con la ley eterna es encontrar la sabiduría, el amor y la paz. Pero este divino estado es y siempre será incomprensible a lo que es meramente personal. La personalidad, definida como el acto de preocuparse o procurarse solo de uno mismo, la separación y el egoísmo tienen el mismo significado y llegan a conformar la oposición de la sabiduría y la divinidad. Cuando se renuncia en su totalidad a la personalidad, se desvanecen la separación y el egoísmo, y los seres humanos entramos en posesión de nuestra divina herencia de inmortalidad y de infinitud. La mente egoísta y frívola considera que esa renuncia a la personalidad es la más terrible de las calamidades, la tragedia más irreparable y, sin embargo, es la bendición más sublime e incomparable, la única ganancia real y perdurable. La mente que ha estado reprimida por las limitadas leyes del ser y por el destino y la naturaleza de su propia vida, se aferra a las fugaces apariencias, a las cosas que por su naturaleza no duran, y al hacerlo, eventualmente las pierde entre los escombros de sus propias ilusiones. Muchas personas se aferran a los deseos de la carne y la complacen, como si ésta fuera a durar para siempre,
y aunque tratan de olvidar su inevitable y cercano deterioro, el temor a la muerte y a la pérdida de todo a lo que se han aferrado nubla sus horas más felices y la escalofriante sombra de su propio egoísmo les persigue como un cruel espectro. La divinidad interior de la gente se va debilitando con la acumulación de comodidades y lujos temporales, lo que provoca que se hundan en las profundidades de lo material y en la vida efímera de los sentidos. Al no haber desarrollado suficientemente el intelecto, las teorías acerca de la inmortalidad de la carne se llegan a considerar verdades ciertas. Cuando por algún motivo el alma del ser humano se encuentra nublada por el egoísmo, pierde el poder de distinguir las diferencias que existen en el ámbito espiritual y confunde lo temporal con lo eterno, lo pasajero con lo permanente, la mortalidad con la inmortalidad y el error con la verdad. Es así como el mundo ha llegado a colmarse de teorías y especulaciones que no tienen fundamento en la experiencia humana. Cada cuerpo contiene en sí mismo, desde el momento de su nacimiento, los elementos de su propia destrucción, y debido a la inalterable ley de su propia naturaleza, debe morir. Lo que es transitorio en el universo nunca podrá volverse permanente. Lo permanente nunca podrá desaparecer. Lo que es mortal nunca podrá ser inmortal. Lo inmortal nunca podrá morir. Lo temporal no podrá ser eterno, ni lo eterno temporal. La apariencia no podrá hacerse realidad, ni la realidad podrá perderse en la apariencia. El error nunca podrá ser verdad, ni la verdad podrá convertirse en error. El hombre no puede inmortalizar la carne, pero al vencerla, al renunciar a todos sus instintos, puede entrar en el territorio de la inmortalidad. Solo Dios es inmortal, y el hombre únicamente puede entrar en la inmortalidad si comprende el estado de conciencia de Dios. La muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida, declaró André Malraux. Toda la naturaleza, en su variedad de formas de vida, es temporal, cambiante e imperdurable. Solo el principio de revelación de la naturaleza perdura. La naturaleza es inmensa y está marcada por la separación. El principio de revelación es uno y está marcado por la unidad. Al vencer a los sentidos y al egoísmo interior, lo cual significa vencer a la naturaleza, el hombre emerge del capullo de lo personal e ilusorio y vuela hacia la gloriosa luz de lo impersonal, al territorio de la verdad, de donde provienen todas las formas pasajeras. Por lo tanto, los seres humanos deben practicar la autonegación, conquistar sus instintos animales, negarse a ser esclavizados por el lujo y el placer, practicar la virtud y cultivar todos los días virtudes más elevadas hasta que al fin avancen hacia lo divino y empiecen a practicar y a comprender la humildad, el perdón, la benevolencia, la compasión y el amor, cuya práctica y comprensión constituyen la divinidad. La buena voluntad da percepción, y solo aquel que ha conquistado su personalidad y no tiene más que una actitud mental de buena voluntad hacia todas las criaturas, posee percepción divina y es capaz de distinguir lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, el ser humano que está lleno de bondad es una persona sabia, es un ser divino, un vidente iluminado y conocedor de lo eterno. Donde quiera que halles la nobleza inquebrantable, la sublime humildad, la paciencia constante, gentileza en las palabras, autocontrol, generosidad y una profunda y abundante simpatía, encontrarás también una gran sabiduría. Trata de buscar la compañía de una persona así, porque ella ya ha comprendido lo divino, vive con lo eterno y se ha convertido en un solo ser con el infinito. No creas en aquel que es impaciente, que se enoja fácilmente, ni en el presumido, en el que se aferra al placer y se niega a renunciar a su bienestar egoísta y no practica la buena voluntad y la gran compasión,
porque esa persona no posee sabiduría. Todos sus conocimientos son vanos y sus palabras y obras desaparecerán, porque están basadas en aquello que al final igual muere. Decídete a abandonar tu ego, de vencer al mundo, de rechazar lo personal. Este es el único camino por el cual entrarás en el corazón de lo infinito. El mundo, el cuerpo y la personalidad son espejismos en el desierto del tiempo, sueños transitorios en la oscura noche del delirio espiritual. Aquellos que han cruzado el desierto, que están despiertos en el ámbito espiritual, son los únicos que han comprendido la realidad universal, donde todas las apariencias se disipan y los sueños y las ilusiones se destruyen. Existe una gran ley que exige obediencia incondicional, un principio unificador que es la base de toda diversidad, una verdad eterna donde todos los problemas de la tierra se desvanecen como sombras. Comprender esta ley, esta unidad y esta verdad significa entrar en el infinito y convertirse en uno con lo eterno. Stephen Covey dijo: casi todo lo que merece la pena en la vida exige un sacrificio. Recuerda, una buena definición de sacrificio es renunciar a algo, incluso a algo bueno, por algo mejor. Si centramos nuestra vida en la gran ley del amor, entraremos en armonía, quietud y paz. Si nos abstenemos de toda participación en el mal y en la discordia, si evitamos toda debilidad y omisión de aquello que es bueno y retornamos a la inquebrantable obediencia y a la sublime calma interior, entraremos en la esencia más íntima de las cosas. Alcanzaremos una experiencia viva y consciente del principio eterno e infinito que permanece como un misterio oculto para el intelecto meramente perceptivo. Hasta que no hayamos comprendido este principio, el alma no podrá estar en paz, y quien lo comprenda será verdaderamente sabio, no con la sabiduría del instruido, sino con la simplicidad de un corazón sin culpa y de una madurez divina. Entrar en la comprensión de lo infinito y eterno es elevarse por encima del tiempo, del mundo y del cuerpo, que constituyen el reino de la oscuridad, y es establecerse en la inmortalidad, el cielo y el espíritu que forman el imperio de la luz. La entrada en lo infinito no es una mera teoría o un sentimiento, es una experiencia vital, resultado de la práctica asidua en la purificación interior. Cuando ya no se cree ni de una manera remota que el cuerpo es el ser real, cuando todos los apetitos y deseos han sido subyugados y purificados con gran rigurosidad, cuando las emociones son tranquilas y serenas, cuando la indecisión del intelecto cesa y se logra el equilibrio perfecto, la conciencia se vuelve una con el infinito. Y al alcanzar ese estado se asegura una gran sabiduría y una profunda serenidad. Los seres humanos se cansan y envejecen con los oscuros problemas de la vida y eventualmente fallecen y dejan esos problemas sin resolver porque están demasiado absortos en sus limitaciones y no pueden encontrar la salida de la oscuridad en la que se hallan. Como lo que buscan es salvar su vida personal, renuncian a la sublime vida impersonal en la verdad y como se aferran a lo perecedero, se niegan al conocimiento de lo eterno. Con la renuncia al ego, se vencen todas las dificultades y no existe error en el universo que el fuego del sacrificio interior no haga arder como paja. Cualquier problema, por grande que sea, se desvanecerá como una sombra bajo la penetrante luz de la autoabnegación. Los problemas existen solo en nuestras autocreadas ilusiones y desaparecen cada vez que se renuncia al ego. El ego y el error tienen el mismo significado. El error pertenece a la oscuridad de una complejidad insondable, pero la simplicidad eterna es la gloria de la verdad. El amor al ego deja a los seres humanos fuera de la verdad y en la búsqueda de su propia felicidad personal pierden la dicha más profunda, más pura y duradera. Tomás Carlyle dice: en el hombre existe algo más elevado que el amor a la felicidad.
El hombre puede vivir sin la felicidad y en su lugar buscar la santidad. No ames los placeres, ama a Dios. Él es la eterna afirmación, donde se resuelven todas las contradicciones, el lugar donde todo aquel que camina y trabaja se encuentra bien. Quien ha renunciado al ego, quien ha renunciado a esa personalidad que tanto aman algunos y a la que tanto se aferran con fiera tenacidad, ha dejado tras sí toda duda y ha entrado en una simplicidad tan profunda que el mundo inmerso en una gran red de errores considera una tontería. Sin embargo, esa persona ha obtenido la sabiduría más elevada y se encuentra descansando en el infinito. Esa persona logra lo que se propone sin esforzarse y todos los problemas se desvanecen ante ella, ya que ha entrado en la región de la realidad y maneja no efectos cambiantes, sino los principios inmutables de las cosas. Está iluminada con una sabiduría que es tan superior al raciocinio como la razón lo es a la animalidad. Al haber renunciado a sus deseos carnales, a sus errores, opiniones y prejuicios, ha entrado en posesión del conocimiento de Dios, ha logrado que desaparezca el deseo egoísta del cielo y junto con él el temor ignorante del infierno. Y al haber incluso rechazado el amor por la vida misma, ha ganado la dicha suprema y la vida eterna, la vida que une la vida con la muerte, y ha llegado a conocer su propia inmortalidad. Como ha renunciado a todo sin reservas, lo ha logrado todo y descansa en paz en el regazo de lo infinito. Solamente quien se ha liberado del ego y se siente feliz al saber que la vida y la muerte representan lo mismo, puede entrar en lo infinito. Solo quien ha dejado de confiar en su efímero ego y ha aprendido a confiar en mayor medida en la gran ley del bien supremo, está preparado para participar de la dicha eterna. Para alguien así, ya no hay más lamentos, ni decepciones, ni remordimiento, porque los sufrimientos no pueden existir donde todo el egoísmo ha desaparecido. Él sabe que cualquier cosa que le sucede es por su propio bien y está contento de dejar de ser el sirviente del ego para convertirse en el sirviente de lo supremo. Ya no le afectan los cambios en la tierra. Cada vez que escucha hablar de conflictos y de rumores de guerras, su paz no se altera. Y si los demás tienen una actitud cínica, de enojo y de confrontación, él les otorga toda su compasión y amor. Aunque las apariencias puedan negarlo, él sabe que el mundo progresa y que si estalla una terrible tormenta, no tiene de qué preocuparse porque sabe que pronto desaparecerá. A través de su risa y su llanto, a través de su vivir y sus cuidados, a través de sus locuras y trabajos, zigzagueando dentro y fuera de la vista del principio al fin, a través de toda la virtud y todo el pecado, enrollado en el gran carrete del progreso de Dios, corre el dorado hilo de la luz. El individuo sabio, que mira con los ojos de la verdad y la compasión, sabe que si las tempestades de la discordia atacan al mundo, el propio mundo logrará vencerlas y que de los escombros de los corazones rotos que estas tempestades dejan detrás, se erigirá el templo inmortal de la sabiduría. La sola presencia de esta clase de individuo resulta una bendición, ya que es del todo paciente, compasivo en extremo, profundo, sereno y puro. Cuando él habla, los demás reflexionan profundamente sobre sus palabras y debido a ellas son inspirados y alcanzan sus propias metas. Un verdadero líder así es quien ha entrado en lo infinito, quien con el poder del máximo sacrificio ha resultado el sagrado misterio de la vida. Cuestionando la vida, el destino y la verdad, busqué la oscura y laberíntica esfinge, que me habló de algo extraño y maravilloso. El enigma solo está en los ojos cegados y solo Dios puede ver la forma de Dios. Busqué resolver este oculto misterio en vano, vanamente por caminos de ceguera y dolor, pero cuando hallé el camino de la paz y el amor, el enigma cesó y recobré la vista. Vi entonces a Dios sonriendo complacido.